buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy les traigo el saludo de nuestro director del UGEL 01, Magíster Luis Alberto Yataco Ramírez, igualmente el del jefe del área de planificación y presupuesto, Aníbal William Castillo Valverde. Yo soy Roxana Díaz, soy la coordinadora del equipo de estadística y monitoreo de APP, y el día de hoy estamos aquí conectados para poder continuar con este taller importante del uso del Excel y el Power BI en su tercera fecha. Recordemos, la primera fecha vimos el tema del uso de datos desde datos externos, cómo seleccionar aquellos datos que nos permitan el poder trabajar con una porción de una base de datos muy pesada para que nuestra máquina no esté muy lenta. En la segunda fecha fue cómo trabajar tablas dinámicas a partir de estos datos extraídos, y hoy día tenemos el uso del Power BI como herramienta para poder presentar el análisis de estos datos. Con nosotros, nuestro compañero desde UNESCO y nuestro amigo Fernando Farfán Navarro, quien nos está apoyando con este hermoso taller. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Roxana. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por ser parte de esta gran red, por estar tan interesados en este conocimiento. Yo siempre dispuesto a colaborar en lo que se pueda y en lo que se conozca para que ustedes, que son parte de la UGEL 01, se sientan fortalecidos. Vamos a comenzar, digamos, con nuestra actividad. Sin embargo, quería mencionarles de que, como ustedes saben, estamos en vivo y que nosotros a veces, pues, por cuestiones propias de la señal de internet, podemos tener algunas dificultades, y les pedimos comprensión, les pedimos paciencia para que esto vaya bien, sobre todo porque todas nuestras actividades están vinculadas a mejorarlos a ustedes como personas y como profesionales. En ese sentido, pues vamos a comenzar ya con nuestra actividad, esperando que vaya bien y sea mucho más provechoso que lo anterior de repente, y que cumpla con las expectativas que ustedes tienen para con el taller. Pero Fernando, te comento, para que veas el impacto que tenemos, tanto el tema 1 como el tema 2 tienen 1200 visualizaciones. Qué bueno. En nuestra página web. Eso quiere decir que en el Facebook la gente se va conectando de manera asincrónica también para poder revisar el material y poderlo aplicar. Así que sigamos con el mismo éxito. Vamos adelante entonces. Claro. Muchísimas gracias. Sí. Comenzamos. Para eso, primero vamos a mencionarles que acá tenemos el link. Voy a ponerle un poquito más de tamaño. El link para que ustedes puedan conocer desde dónde pueden descargar ustedes el Power BI. Como ustedes pueden notar, esta dirección URL se las vamos a compartir después en los anuncios, en los mensajes del Facebook. Este link, en todo caso, no es un link, como ven ustedes, demasiado complicado de escribirlo. Este link es el que ustedes tienen que utilizar para descargarse el Power BI. Yo lo voy a hacer, como les comentaba, desde cero, iniciando desde el proceso de descarga mismo del aplicativo. Entonces, este link lo voy a copiar y lo voy a poner en nuestro navegador web. El navegador web que ustedes consideren, puede ser Google Chrome, puede ser Mozilla, el navegador que ustedes deseen. Voy a pegarlo allí y vamos a ingresar directamente al aplicativo. Les comento, mientras va cargando el aplicativo, les comento que el Power BI tenemos en opción diferentes versiones, pero la versión más familiar es la versión desktop, que es la que comúnmente se utiliza a nivel local. Entonces, como ustedes pueden notar, ya aparece el aplicativo para descarga. En este caso, nosotros vamos a ubicarnos acá, en la opción de descarga gratis. Vamos a hacerlo despacio, no se preocupen, para que ustedes puedan guiarse con posterioridad. Damos acá a descarga gratis. Vamos a abrir Microsoft Store, que como ustedes saben es el aplicativo para compras, aunque en este caso el Power BI no tiene que ser necesariamente una compra, porque lo pueden utilizar de manera gratuita por 60 días y después seguirla extendiendo por la cantidad de días que ustedes desean. Lo bueno del Power BI es que no necesitan hacer una suscripción para poder utilizarlo. Voy a obtener, acá dice obtener. Una de las características más importantes del Power BI es, como les comentaba hace un instante con Roxana, el hecho de que pueden compartir los dashboards, los paneles estadísticos que ustedes presenten, lo pueden compartir por correo electrónico, lo pueden compartir desde un Drive, lo pueden compartir desde el Facebook, lo pueden compartir desde una página web. La característica más importante seguramente es que se adecúa a las tecnologías modernas para poder trabajar de manera virtual.
Esa es una de las características más importantes y ya van a ver ustedes cuando empecemos a utilizarlo la facilidad y sencillez con la que se pueden hacer presentaciones. Es importante que ustedes conozcan de estos mecanismos, de estas herramientas, porque van a estar, como quien dice, a la vanguardia en el uso de tecnologías a través de compartir base de datos, para poder compartir base de datos. Rosanita, mientras esperamos que descargue, mencionabas que tienes un Power BI en la página de la UGEL 01, donde pueden encontrar información estadística, ¿no? Sí, así es. En la página web de los UGEL 01 y también en los videos de Facebook de la UGEL 01. Allí en los videos tenemos la explicación de cómo usar este Power BI, y en la página web, que es UGEL 01-San Juan de Miraflores, que nos lleva a la página web que tenemos desde Gobierno Central. Ustedes van bajando 3 espacios y en el tercer espacio dice estadística, y allí entramos y nos lleva a el Power BI. Podemos ver el modelo, ¿no? Sí, podemos ver el modelito mientras va descargando. Sí, ¿cómo no? Claro, por supuesto. Podemos verlo para que tengan una idea los participantes, los amigos que están con nosotros. Allí, de lo que pueden ver. Vamos a poner UGEL 01. San Juan de Miraflores. Ah, ok. Vamos a poner UGEL 01, San Juan de Miraflores. Es bueno explicar que hay otra UGEL 01 que es el Porvenir, que queda en La Libertad. Entonces siempre poner San Juan de Miraflores para no confundirnos. Ahí entramos a la página web. Sí, entramos a la página web. Ahí está cargando la página web. Recordar que ahora nuestra página web ha migrado al espacio de gobierno peruano, ¿no? Y a la plataforma de go.p. Al go.p. Ahora, sería importante también hacer de conocimiento de nuestros directores que la próxima semana está saliendo un oficio con un cuestionario solicitándoles información puntual sobre cantidad de estudiantes que tenemos que son extranjeros, ¿no? Para poder identificar este grupo humano, que es importante saber dónde se encuentra, para poder igual dar estrategias pertinentes para su atención. Entonces vamos a darles un cuestionario para identificar a los estudiantes migrantes que tenemos, ¿no? Y poder aportar desde algunas estrategias cómo trabajar este tema de la atención a los migrantes. Así es. Igual que una población que definitivamente no está muy visible, que es la cantidad de estudiantes con necesidades educativas especiales que tenemos en las escuelas regulares. Entonces, estén atentos, la próxima semana vamos a estar compartiendo con ustedes. Es un cuestionario muy ágil, muy pequeño, y que luego vamos a transmitir los resultados a ustedes a través de un Power BI, para que todos ustedes puedan tener su data actualizada y puedan consultar y ver esta data reflejada en una herramienta tan poderosa y tan fácil de usar como el Power BI. Bien, como ustedes pueden notar, ya aparece el entorno del Power BI. Esto lo podemos cerrar, no es importante para nosotros en este momento reconocer o identificar, digamos, estas características, porque se pueden aprender en el camino. De hecho, como les comentaba, nosotros tenemos unas presentaciones que después vamos a buscar la forma de hacerles llegar. Vamos a cerrar esto y aparece ya el entorno para poder manipularlo, para poder trabajarlo. Cuando ustedes tienen el entorno ya listo, básicamente nuestra intención es trabajarlo con Excel, porque recuerden que nuestro taller se llama Excel y Power BI. Entonces, para cargar archivos desde Excel, tenemos por acá para cargar libros de Excel, pero también lo tenemos acá en el medio para cargar libros de Excel. Le damos un clic a cualquiera de los dos. Vamos a darle clic acá en importar, por ejemplo. Le damos un clic y automáticamente va a direccionarnos para poder ubicar nuestro archivo. Yo les había comentado en talleres anteriores de que nuestra intención es trabajar con base de datos que ustedes pueden trabajar, que pueden encontrar en las plataformas del ministerio. En este caso, yo tengo la base de datos del CICB, del servicio CICB, que ustedes pueden descargarlo de manera sencilla, fácil, simplemente ingresando
a la página web del servicio CICB. Le doy un clic y voy a abrir. Empieza a conectarse a la base de datos. Un detalle muy importante del Power BI es que toda esa base de datos que está en el Excel va a pasar a ser ahora base de datos del Power BI. O sea, no es que ustedes van a necesitar, digamos, cargar su Excel y cargar también su archivo Power BI. En verdad, el archivo de Power BI digamos, jala toda esa data. Pero se vincula. Quiere decir que si yo modifico mi base de datos de origen, automáticamente el Power BI también se va a actualizar. Si bien es cierto, no necesitas ponerlo, los dos archivos, el BI que se genera y el Excel en una carpeta, pero se vincula. En este caso voy a cargar la tabla 1, lo que contiene, que es justamente la base de datos. Es una base de datos que está actualizado, si mal no me equivoco, hasta mayo del 2023, de este año. Acá tenemos todos los reportes hasta mayo del 2023. Acá está también, es la misma base de datos. ¿Sí? Es la misma base de datos. Ustedes cargan todas las hojas. Si la base de datos, el archivo de Excel tiene 5 hojas, acá aparecen las 5 hojas. Pero ustedes deciden con cuál de las hojas quieren trabajar. Pueden trabajar también con todas. En este caso yo voy a trabajar con esta, con la base de datos original. La selecciono y le doy aquí cargar. Vamos a cargar. Empieza a jalar toda la data. También el proceso de carga es bastante rápido. Depende un poquito del tamaño también del archivo, que ya les he comentado, por eso justamente la clase anterior o las clases anteriores, lo importante es cargar solamente lo que tú quieres para no tener que utilizar demasiados recursos de tu computadora. Eso quiere decir que esta base de datos, tú ya seleccionaste los datos que querías subir, ¿no es cierto? No has agarrado la base macro, sino solamente y a él usó el paso del tema 1, la extracción de datos externos. Así Perfecto. Es. Entonces, ahora a este lado, a la mano derecha, parte superior, aparece la base de datos, con todas las columnas y los campos del origen, ¿no? Reconoce, y ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, que hay un campo que tiene como un calendario, que eso quiere decir que es un campo de tipo fecha. Y los campos que tuvieran, en este caso no hay ninguno, pero los campos que tuvieran un símbolo de suma, un símbolo de sumatorias, quiere decir que son campos numéricos. Lo que podemos decir en este momento es que esta base de datos no tiene ningún campo numérico, todos son campos de tipo texto. Pero el Power BI es capaz de hacer, en este caso, cantidades, ¿no es cierto?, con los datos de tipo texto. ¿Cómo es que esto funciona? Nosotros en esta parte que está acá, que estoy marcándola con mi mouse, tenemos los objetos visuales, ¿no? Tenemos las herramientas de visualización, que como ustedes pueden notar, casi todas son gráficos, casi todas, exceptuando estas dos que están por acá, que estoy marcándolas. Una es una tabla, como cualquier otra, y la otra es una matriz. A la matriz nosotros la conocemos como tabla de doble entrada. De repente, para aquellas personas que están más vinculadas a los procesos de tipo estadístico, entenderán mejor que una tabla de doble entrada es una tabla que tiene dos variables de uso. En cambio, una tabla simple es una tabla que tiene una sola variable de uso. La tabla simple se agrupa con información que nosotros queremos resumir. Por ejemplo, miren, vamos a darle clic al objeto tabla y simplemente lo voy a jalar a mi panel. ¿Sí? Le doy un clic y lo jalo a mi panel. Ya con eso estoy preparado para crear mi tabla. Un clic simplemente y lo jalo al panel. Ya está en el panel. Nosotros tenemos información, por ejemplo, de direcciones regionales de educación, tenemos fechas, tenemos frecuencias, tenemos motivos de agresiones. Si yo, por ejemplo, quiero conocer cuál es el motivo de agresión más frecuente, simplemente activo motivo de agresión y me va a salir cuáles son los motivos de agresión que están siendo evaluados en esta base de datos. En esta base de datos, como ustedes pueden ver, hay varios motivos de agresión. ¿Sí? Es una cantidad importante. Tenemos, por ejemplo, por haber sido víctima de violencia sexual, otro tipo de violencia, por haber sido víctima de violencia sexual, otro tipo de violencia, por otra razón especificar. Aquí, por ejemplo, tenemos información que no se puede agrupar, que no es tan sencilla de agrupar. Por esa razón es que nosotros vemos tanta información, porque seguramente las personas son las que ingresan estos detalles, pero las ingresan obviamente sin un criterio específico, las ingresan según su propia percepción de cómo tienen que ingresar la consulta.
Entonces, esta categoría, por ejemplo, no puede ser agrupada. Es algo que ustedes también van a ir conociendo poco a poco en la base de datos. A medida que ustedes utilizan la base de datos, van a ir identificando cuáles son los campos que sí pueden agrupar y cuáles no pueden agrupar. Pero en el caso supuesto, yo me doy cuenta que no puedo agrupar, simplemente lo desactivo y puedo buscar otro elemento de agrupación. Por ejemplo, en este caso podemos buscar el tipo de reporte. ¿Qué tipo de reporte es? Entre escolares y violencia entre personal de la institución educativa y los escolares. Esto sí me puede servir, por ejemplo, como elemento de agrupamiento. Yo tengo en este momento que tengo el reporte de violencia entre escolares y tengo el reporte entre personal de la institución y los escolares. Si yo quiero conocer cuántos casos hay de violencia entre escolares y cuántos casos hay de personal de institución educativa, simplemente lo que tengo que hacer es volver a agarrar el mismo campo y llevarlo en el mismo lugar donde está el agrupamiento. Simplemente jalamos esto como si fuera una tabla dinámica. Recordarán ustedes que esto es como una tabla dinámica. Lo marco, lo pongo allí. Me devuelve lo mismo. No me está contabilizando porque recuerden ustedes que son campos de tipo texto. ¿Cómo hago para contabilizarlos? En esta pestañita que está acá, le doy un clic y voy a pedir que sea recontado. ¿Sí? Voy a pedirle que sea recontado. Y como ustedes pueden notar, ya tenemos nosotros la cantidad de casos reportados de violencia entre escolares y la cantidad de casos reportados entre personal de la institución educativa hacia los escolares. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a poner, por ejemplo, por acá. Ya tengo esa cantidad. Si a esta información yo le quiero agregar una parte gráfica, simplemente copio, hago una copia de este objeto, copio y pego, lo llevo para acá, para abajo, ¿sí? Y cambio a objeto visual, por ejemplo, tipo barra o tipo de columnas. Le doy un clic y esto ya lo tengo, miren, como objeto tipo tabla y como objeto gráfico. Como objeto tipo tabla y como objeto tipo gráfico. Y ahí tenemos una información, como ustedes pueden ver, bastante sencilla. ¿Ya? Bastante sencilla. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es, durante el proceso de la base de datos, durante todo este reporte de la base de datos, tenemos registrados, esto se aperturó, Rosanida, si me corriges, el 2013, ¿sí? ¿Sí se ve? Sí. 2013. Desde el 2013 hasta el 31 de mayo del 2023, estas son la cantidad de casos reportados en la plataforma CICB. De esa cantidad de casos, violencia entre escolares son 31.688 casos y del personal de institución educativa son 25.511 casos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos reportado. Ahora, si nosotros queremos otro resumen, simplemente damos un clic. Por ejemplo, ¿podríamos saber los niveles educativos? Sí, claro que sí. Vamos a ver si hay nivel educativo. Acá tenemos nivel educativo. Perfecto. Nivel educativo. ¿Cuántos casos tenemos, por ejemplo, por nivel educativo? Por nivel educativo. Agarramos la herramienta tabla, le damos un clic, agarramos nivel educativo porque estamos entendiendo que ese va a ser nuestro agrupamiento, lo llevamos a columnas y ahí nos dice nuestros niveles educativos. ¿Sí? ¿Cuántos niveles educativos hay? Teniendo en cuenta que estos niveles educativos son aquellos que son permitidos en el ingreso en la plataforma. Claro. Entonces, como quiero conocer la cantidad, vuelvo a agarrar nivel educativo y lo llevo otra vez a columnas. Pero como te comentaba hace un instante, nos repite porque es información de tipo texto. Claro. Si nosotros queremos contabilizarlo, le damos un clic a la pestañita que está acá, a la pestañita debajo que parece a la segunda, al costadito de la X, le damos un clic y vamos a poder obtener qué tipo de cálculo necesitamos. Por ejemplo, queremos contar, hacemos recuento. Y ahí nos devuelve cuántos casos hay por nivel educativo. Perfecto. Ahí tenemos cuántos casos hay por nivel educativo. Si nosotros a esta presentación numérica le queremos presentar tipo gráfico, tranquilamente hacemos lo siguiente. Le damos un clic al objeto, a la tabla, un clic. Hacemos una copia con lo que ya conocemos, el famoso control C y control V. Control C, control V. Lo desplazo un poquito.
y simplemente escojo cuáles de estas presentaciones gráficas le quiero dar. La más común y sencilla sería la de tipo columnas. Escojo esa y automáticamente me devuelve la información gráfica. Ya no tengo que hacer más, digamos, como, por ejemplo, en el caso de Excel tengo que seleccionar, tengo que irme a la ficha e insertar, etc. Acá simplemente nosotros escogemos el objeto, hacemos una copia y escogemos cuáles de los objetos gráficos nosotros queremos incorporar. Ahora mira tú cuán importante vemos en ese momento que es el registro en el CICB. Porque cuando nosotros no registramos en el CICB la casuística que se presenta en nuestra escuela, eso no se refleja en estos datos, por lo tanto no podemos tomar las medidas correctivas necesarias, no podemos utilizar las estrategias necesarias porque el desconocimiento no nos permite actuar de manera pertinente. Entonces, estimados directores, aquí otra pestañita y otra reflexión. Registremos todos los casos y todas las ocurrencias en el CICB, porque eso nos va a permitir actuar de manera pertinente. No es para denunciar, es para corregir, para mejorar. Entonces, vayamos tomando conciencia de eso. Es. Qué bueno que se te ocurrió hacerlo con el CICB, Fernando. Bueno, te felicito. Muy bien. Ahora, una característica importantísima de este servicio del Power BI es que las tablas que tú generas se vinculan sin necesidad de que tú hagas absolutamente nada. Con el simplemente hecho de crearlas, ya se vinculan. Por ejemplo, si yo deseo conocer información del tipo de reporte y de nivel educativo, pero por ejemplo a nivel de primaria, simplemente escojo acá primaria y automáticamente las dos tablas van a darte información sobre ese caso. ¿Sí? Igual pasa con secundaria. Si yo quiero conocer de secundaria, automáticamente se van a reportar. Pero el vínculo no solamente es de un lado para otro, sino es viceversa también. Por ejemplo, si ya no quiero conocer evaluando secundaria, desactivo secundaria. Pero quiero conocer, por ejemplo, de casos de violencia entre escolares, simplemente entre escolares. Escojo entre escolares y automáticamente también se vinculan las dos tablas. Perfecto. Esa es una característica que tiene el aplicativo, que se vincula de manera automática sin que tú tengas que hacer ningún tipo de acción. Más bien, el desvincular es algo que sí hay que hacer, lo que vamos a aprender en la próxima clase. Pero, como ustedes pueden ver, esto es bastante sencillo. Ahora, pasando... Y nos permite tener tanto el resultado general como el resultado analizado de manera específica por aquel tipo de aspecto criterio que queremos evaluar. Así es. ¿Cierto? Siguiendo con, digamos, un panel más, ¿no? Hacemos un panelito más. Imaginemos que nosotros queremos conocer ahora según el estado. ¿Cuántos casos ya han sido resueltos? ¿Cuántos casos ya han sido evaluados? ¿Cuántos casos faltan, digamos, por ser evaluados? Entonces tenemos acá tipo de estado. Podemos escoger también nuevamente la herramienta. Tabla, se acomoda, escogemos tipo de estado y me dice que son 3 estados que podemos evaluar. Esta atención en proceso, atenciones finalizadas y también los pendientes. Si quiero conocer las cantidades, hacemos el mismo proceso de hace un instante. Agarramos tipo de estado, lo llevamos a columnas, nuevamente nos sale el que no los cuenta, que ya sabemos que es normal por la cuestión que estamos trabajando con texto. Lo que hago, lo mismo de hace un instante, me voy a tipo de reporte, la pestañita de tipo de reporte y escojo recuento. Ya está. Y me va a devolver, voy a acomodar esto. Esto también para acomodarlo es como un PPT. Simplemente lo jalo, no tengo mucha dificultad, lo acomodo, ¿no? Manejado un poco a nuestro criterio según nuestra libertad. Lo acomodo. Ya tenemos en este caso la cantidad de estudiantes. Si vemos, por ejemplo, como en esta tabla que está muy ancha la columna, la podemos mejorar simplemente modificando el nombre también. Así, donde hicimos el recuento, le podemos dar un clic y le podemos cambiar el nombre. Y simplemente que se llame cantidad, por decir. De esa manera ya se reduce, digamos, el ancho de la columna. El ancho de la columna. Y puede ser mucho más fácil la visualización. Van a disculpar que le puse en minúsculas. Y ahora sí. Ya está. Ahora, pero cuando la información es así pequeña, para no tener solamente presentaciones en columnas, también podemos presentaciones tipo círculos. Circulares. Claro que sí. Vamos a hacer una copia de este objeto. Hacemos un control C para copiar, ¿no? Y un control V para pegar. Lo acomodamos
pero copió solamente información finalizada. Voy a borrarla, ahora sí. Marcamos, control C, control V. Ya está. Lo acomodo y voy a buscar de los objetos gráficos otro objeto gráfico. El circular. El circular. Por ejemplo, el tipo anillo, por decir. Ya. Damos un clic y automáticamente nos aparece el gráfico tipo anillo. En el caso del gráfico de tipo anillo, como ustedes pueden notar, no solamente aparecen las cantidades, sino también aparecen los valores porcentuales. De esta manera, nosotros podemos identificar que tenemos, a nivel de cantidades, tenemos 51.041 casos resueltos, que ya tienen atención finalizada, y en porcentaje eso representa el 89.23%. Y si me voy a casos pendientes, le damos, son 1.247 pendientes, que sospecho deben ser de este año, y eso representa para nosotros un porcentaje que no es muy poco significativo, por eso es que no lo está mostrando, solamente muestra las cantidades. Y al igual que en el caso anterior, Roxanita, todo esto que está acá está vinculado. Por ejemplo, si yo quiero conocer cuántos procesos están en pendiente de atención de violencia entre personal de la institución educativa, simplemente doy un clic acá y automáticamente se vincula. Hay 515 casos pendientes de atención cuando se trata de violencia del personal de la institución educativa. Perfecto. Y si quiero conocer cuántos casos me faltan entre escolares, me faltan ser atendidos, escoge escolares y automáticamente también se va a actualizar. Y si deseo conocer violencia entre escolares, pero del nivel de primaria, escojo escolares, escojo primaria y también se va a ir actualizando. Todo esto se autovincula de manera automática sin necesidad de que nosotros tengamos que hacer mucho proceso. Y sin necesidad de que tengamos que hacer cuadrito por cuadrito y tablita por tablita. Nada de eso. Y gráfico por gráfico. En un solo documento vamos a poder jugar con todas las datas y vamos a poder analizar de una manera mucho más dinámica. Y también más específica para poder tomar aquellas acciones pertinentes por cada casuística que se nos presenta. Así es. Muy bien. Ahora, inclusive esto se puede guardar, ¿no es cierto? Para guardarlo, ustedes, es como Excel, es como Word, es como PowerPoint para guardarlo. Hacemos archivo, hacemos guardar como. Y bueno, ya ustedes deciden dónde guardarlo. En este caso yo voy a guardarlo en el escritorio. Van a disculpar los señores de tecnologías que utilice su máquina para guardarlo en el escritorio. Y le voy a poner de nombre, por ejemplo, Webinar 1, por decir. Webinar 3, disculpen. Vamos a poner Webinar 3. Lo que sí es importante que ustedes noten es que la extensión del archivo, así como en el caso de Excel, la extensión es XLS. En el caso del Power BI, la extensión es PBX, no PBIX. Esa es su extensión. Retomando con la parte gráfica de presentaciones en Power BI, vamos a hacer un segundo panel considerando algunos temas del detalle anterior para que ustedes puedan sentirse más fortalecidos con la actividad que estamos trabajando. En ese sentido, vamos a activar un panel, en este caso una herramienta gráfica de columnas. Vamos a darle un clic, lo acomodamos, lo llevamos al centro por decir, y voy a activar ahora también, dando un clic primero en el panel, voy a activar ahora una herramienta gráfica, en este caso gráfico de anillos. Le damos un clic y también lo acomodamos en la parte central, digamos. Ya está. Con estos dos objetos voy a hacer mi segundo panel. Como ustedes pueden notar, no siempre es necesario la información en tablas. Nosotros podemos presentar también información gráfica sin necesidad de recurrir a las tablas. En este caso, por ejemplo, en este primer gráfico, voy a crear un resumen ahora por tipo de violencia. Marco tipo de violencia, lo activo. No aparece nada en la herramienta gráfica porque me falta el campo para totalizar. En el campo para totalizar debo llevarlo a la sección eje Y. El mismo campo, tipo de violencia, lo llevo a eje Y. Y ya tenemos la información ahí gráfica. Automáticamente, como ustedes pueden notar, automáticamente como ustedes pueden ver. En el caso del gráfico de anillos, voy a hacer algo muy similar. Le doy un clic primero al gráfico de anillos, pero voy a escoger otra situación. Por ejemplo, en este caso, que sean la información referente a cantidad de casos que ya han sido, según el estado del caso. Tendríamos que escoger tipo de estado, lo llevamos a leyenda, ya está. Agarramos otra vez tipo de estado y lo llevamos a valores. Y automáticamente el gráfico también se va a presentar.
Sin embargo, dentro de estos dos paneles, como ya ustedes saben, estos dos paneles se van a vincular, todavía existe un agrupamiento mayor. Ustedes saben que la plataforma CICB reporta información no solamente de un departamento, sino de todo lo que sucede a nivel de país. Entonces nosotros tenemos un campo mayor que está acá arriba, llamado Dirección Regional de Educación, donde están todas las direcciones regionales que han reportado los casos. Y eso lo voy a agregar, pero lo voy a agregar como una segmentación. ¿Qué es una segmentación? Una segmentación viene a ser algo así como una barra de menú, en donde ustedes pueden escoger el detalle que ustedes quieren visualizar en la parte gráfica. Ahora, ¿cómo agrego una segmentación? Fíjense que nosotros tenemos acá, al costado de la herramienta tablas, un poquito a la izquierda, tenemos ahí el comando segmentación. Es de fácil identificarlo porque ustedes pueden notar que tiene como un embudo, ¿no? El famoso filtro. Entonces voy a darle un clic en mi panel, voy a agregar la herramienta segmentación y voy a agregar dentro de esa segmentación, voy a agregar direcciones regionales de educación. Y ahí van a aparecer todas las direcciones regionales. De pronto, esta presentación seguramente has notado que es un poquito escandalosa, la vamos a mejorar. ¿Cómo la mejoramos? Estando con la herramienta activada, nos vamos acá a este botón que, como ustedes pueden notar, tiene como un pincel, ¿no? Una barrita y un pincel. Es el comando de formato. Le damos un clic ahí, escogemos configuración de la segmentación y le vamos a dar en estilo de tipo mosaico. El estilo mosaico aparece como unas cuadrículas. Esto lo puedo hacer más ancho, lo puedo hacer más angosto y ahí voy a tener todas las direcciones regionales. Esto lo voy a acomodar un poquito más abajo para que ustedes puedan visualizar mejor, de tal manera que acá también puedo bajarle un poquito el tamaño y acá también un poquito el alto y ahí tengo mis 25 o 26 direcciones regionales, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Sencillísimo, mira, si yo quiero ver todos los casos de la dirección regional de Ica, simplemente escojo Ica, le doy un clic y tengo todos los reportes de Ica. Si quiero visualizar los reportes del Departamento de la Libertad, le doy un clic a Libertad y tengo automáticamente registrados los reportes de la Libertad. Si quiero ver todos los reportes de Tacna, escojo Tacna y ya lo tengo también de manera sencilla y ágil, sin necesidad de hacer grandes volúmenes de información. Acá lo tengo prácticamente de manera automática, simplemente explorando en todos los departamentos, las direcciones regionales de educación que han reportado casos a nivel de la plataforma CICB. Como ustedes pueden ver, esto es bastante dinámico. No tengo que hacer más que simplemente escoger cuál es la dirección que yo necesito visualizar. Ya está. Bien, entonces esto es un poco de lo que se puede hacer con Power BI. Recuerden que nosotros tenemos todavía una segunda actividad más el próximo viernes, este viernes 14, tenemos una actividad más con esta plataforma. Antes de cerrar nuestra actividad, quería comentarles, ¿se acuerdan ustedes que hace un instante habíamos quedado en pendiente presentar el Power BI de Unidad Estadística de la UGEL 01? Ya está activa para que ustedes puedan notar cómo es que esto funciona. Acá está, fíjense, acá está la página que yo les comentaba hace un instante que reporta la Unidad Estadística de la UGEL 01, en donde tenemos, aquí en este caso, ¿me ayudas, Roxanita? Sí, por supuesto. Me ayudas en este caso para indicarnos qué es lo que estamos visualizando acá, ¿no? Primero está la presentación, la presentación de la Unidad Estadística. Luego tenemos un poco el glosario de términos, las definiciones, para saber qué es lo que se encuentra en cada uno, ¿no? A qué se refiere con estudiantes, con docentes, con servicios educativos y locales educativos. Y luego nos vamos a la parte de estudiantes matriculados y ahí vamos a ver el reporte de la matrícula año a año. Como yo bien les decía, está por año 2020, 21, 22 en comparación, y también lo tenemos separado por gestión pública y gestión privada. Y lo tenemos por cada uno de los distritos. Eso es a nivel total, o sea, esto es todas las instituciones de educación básica y técnico-productiva. Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber solamente cuántos estudiantes tenemos en básica especial, de estudiantes que están en
modalidad escolarizada, me voy a educación especial. Educación especial. Y en educación especial me van a salir los distritos en donde tenemos nosotros nuestros CEBES, públicos y privados, y allí nos va a dar la cantidad de estudiantes matriculados en EBE, en educación básica especial. Si yo quisiera el ver incluyendo los no escolarizados, que son los PRITE, hago clic en control y voy a agregar PRITE y voy a tener ambos. Ambos, muy bien. Y ahí usando control. Cojo los dos y ahí tengo todo lo que es educación básica especial, modalidad escolarizada y no escolarizada. O sea, los que están matriculados en CEBE y los que están matriculados en PRITE. Ahora, yo quiero ver, por ejemplo, educación básica alternativa. Me voy solo a educación básica alternativa, hago clic, cuando se sombrea, tengo, esos son los distritos, son solamente 5 distritos donde nosotros tenemos EBAs o educación básica alternativa, estudiantes que van a los centros de educación básica alternativa. Y ahí tenemos la comparación entre público y privado, ¿no? En la parte de abajo nosotros visualizamos el mapa. En el mapa están, como se puede observar, de color solo aquellos distritos, de los 10 que nosotros tenemos, solo aquellos 5 distritos en donde tenemos EBA. En el cuadro están las cantidades numéricas y al lado derecho está la gráfica en donde podemos ver de manera más visual, más fácil, esta dinámica de matrícula entre los años 2020 y 2022. Y abajo tenemos el total. Totalizados. ¿No? Totalizados. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a lo que es SETPRO, nosotros vamos a ir el tercero. Esos son los que están en educación técnico-productiva, ¿no? Ahora, para ver EBR, hago clic en inicial, control, primaria, control secundaria. Y esos son los escolarizados. Si yo quiero incluir los no escolarizados, vuelvo a hacer control y cojo los programas no escolarizados de inicial o PRONOEI y los agrego. Allí tengo el total de educación básica regular, escolarizado y no escolarizado. Entonces, puedo ver solo lo no escolarizado con PRONOI, solo lo escolarizado con inicial, primaria y secundaria, el total con los 4, o puedo ver solamente inicial. Y ahí sí vemos que EBR está en los 10 distritos. ¿No es cierto? Y que hay una dinámica de crecimiento en algunos distritos, de decrecimiento en otros, como por ejemplo San Juan de Miraflores, que en institución pública tenía 56.939 en el 2020, ¿no? Y ahora en el 2022, bueno, el año pasado, porque el censo de ese año, recuerden que recién lo estamos recogiendo, solamente hemos llegado a 56.000. Y que en el 2021 tuvo 57.000. Eso quiere decir que sigue decreciendo. Pero sin embargo, si vamos a Pachacámac, en Pachacámac vamos a ver que teníamos 19.700 en el 2020, 21.000 en el 2021 y hemos bajado a 20.000 en el 2022. Pero igual es una cantidad mayor a la que teníamos en el 2019, ¿no? Sí. Y en lo que es pública, tenemos 19.000 en Pachacámac, 19.700, ¿no? Que es una cantidad menor que los 20.000 que tenemos en el 2020. Lurín, igual, si nos vamos a Lurín, vamos a ver que tenemos 14.400 en el 2020, 15.000 en el 2021 y 14.700, más de lo que había en el 2020. O sea, ahí tenemos los 3 ejemplos. El que bajó y siguió bajando, el que bajó subió en el 2021, pero volvió a bajar un poquito en el 2022, y el que bajó, el que subió y siguió subiendo. O sea, están los 3 casos, ¿no? El que va en decrecimiento, el que decreció y está retomando, y el que ha seguido creciendo durante todo el tiempo. Perfecto. Ahora, si nos vamos a docentes, igual podemos ver la dinámica de los docentes nombrados y contratados por distrito. Es la misma dinámica. La misma dinámica, igual en servicios educativos, que son los niveles, ¿no? ¿Cuántos servicios educativos tenemos? Entonces, allí lo tenemos por igual, inicial, primaria, secundaria,
cuántos servicios en total, ¿no? EVE, SEBA, SEDPRO, en total, tanto en público como en privado. Y en locales escolares, sí, la dinámica es solamente público y privado. ¿Por qué? Y ahí sí es bueno explicar. Porque en un mismo local me puede funcionar solamente un inicial, solo un primario, solo un SEDPRO, como también tenemos locales en donde funcionan niveles de EBR, en paralelo niveles de EVA y en paralelo SEDPRO. En otros en donde solo hay inicial y secundaria, en otros donde solo hay primaria y secundaria. Entonces sacarlo por nivel y modalidad es mucho más fino y nos da una lista muy larga que la vamos a trabajar en una siguiente oportunidad. Ahora sí los locales los tenemos solo por gestión. Claro, pero al ser demasiada información no es muy visual, ¿no? Y no permite de pronto tener el impacto que se quiere a la hora de hacer estas que se quiere a la hora de hacer, inclusive a la hora de hacer las estrategias. Exactamente, ¿no? Aquí si más vamos a local, contenga el tipo de nivel o modalidad que sea atendido allí. Perfecto. Ese es un poco el Power BI que nosotros hemos ofrecido para poder hacer los tipos de análisis que cada escuela o cada autoridad, porque esto también le sirve a los municipios, requiera para poder conocer cómo está la situación de la educación en la UGEL 01. En la UGEL 01. Muchísimas gracias. 10 distritos. Muchísimas gracias, Roxana. Un poco ya para completar, comentarles también que teníamos el PowerPoint de la presentación y un poco solamente para que lo conozcan, que es el proceso que nosotros hemos seguido para hacer la instalación y un poco el proceso para completar nuestras herramientas visuales hoy día. El PowerPoint lo que tiene es el mismo link que nosotros hemos iniciado hoy para poder descargar. Tiene el proceso de descarga. Vamos a avanzar un poquito con el proceso de descarga. Como les comentaba, una vez que descarga vamos al botón de abrir que está señalado en la presentación. Luego tenemos el panel. También en el video, en la grabación, ustedes van a poder notar que en esta ventana simplemente cerramos la presentación inicial del Power BI y ya tenemos el lienzo para poder trabajar. Ya con el lienzo vamos a tener nosotros dos opciones para cargar los archivos desde Excel, el botón que esté en la parte superior y el botón que esté en el centro del lienzo. Seguido, lo que nosotros hacemos es ubicar la base de datos. La base de datos que hoy día hemos trabajado es la base de datos de la plataforma CICB. En este caso el ejercicio está con el padrón web, pero viene a ser la misma dinámica también para poder trabajar la base de datos. Una vez que hemos incorporado la base de datos, ya estamos en condiciones de comenzar a trabajar nuestras herramientas. A diferencia del video, a diferencia de la presentación con la herramienta en sí, acá se puede visualizar mejor dónde están las herramientas. Todos estos se llaman objetos visuales. Y a la mano derecha, como ustedes pueden visualizar, están los campos que carga de la base de datos. Campos que vienen desde el origen, ¿no? Los campos que vienen desde el origen. Luego tenemos una ventana en donde nosotros escogemos qué es lo que se quiere hacer en la presentación. Recuerden que en el eje X siempre, absolutamente siempre, se coloca aquello que nosotros queremos agrupar. ¿Qué es lo que nosotros queremos agrupar? Pensamos básicamente en campos que se pueden clasificar. Por ejemplo, en un centro de estudio se puede clasificar por nivel, primaria, secundaria. Ese es un campo de agrupamiento. Y ese campo de agrupamiento debe ir a X siempre. ¿Qué también se puede agrupar? Se puede agrupar edades. También eso tiene que ir a X. ¿Qué otra cosa más se puede agrupar? De repente el distrito. También eso tiene que ir a X. Todo lo que nosotros queremos agrupar debe ir a X. Y todo lo que nosotros queremos totalizar debe ir a Y. Siempre funcionan de esa forma básica y elemental todas las herramientas visuales. Después está también el botón para hacer configuraciones. En este caso hay algunos detalles mayores que el que nosotros hemos trabajado en la presentación, pensando básicamente si quisiéramos, por ejemplo, ponerle nosotros algún color, alguna situación de relleno, que hoy día quizás en la presentación no se ha hecho, pero que lo vamos a volver a hacer. Recuerden ustedes que tenemos todavía un taller más. Hoy día hemos tenido algunos detallitos con el internet, pero que se han podido solucionar gracias a Dios. Y el próximo viernes, el viernes 14, perdón, esperemos esté muchísimo mejor, como seguramente va a ser. Después de esto tenemos ya un ejemplo más con la parte gráfica, en este caso para gráfico de tipo anillo, que viene a ser, como ustedes se han dado cuenta, el mismo proceso con el gráfico de columnas. Es el mismo proceso, ahí está la parte de segmentación, también
que nosotros hemos hecho el último ejemplo con las segmentaciones. Ahí está más visual, digamos, el comando con las segmentaciones, y también cómo se incorpora la segmentación, que como ya ustedes han visto, es una herramienta bastante interesante para que ustedes puedan hacer mucho más dinámica la presentación y no tengamos que estar buscando tanto en fórmulas y en detalles que a veces no es que estén mal, las fórmulas son buenísimas y nos ayudan muchísimo para hacer nuestros trabajos, pero que a la hora de hacer presentaciones no nos ayudan en cuanto al tiempo, ¿no? Sobre todo eso, que hoy en día estamos tan ajustados, pensando un poco en todas las actividades que ustedes tienen y que pues no les alcanza a veces, ¿no es cierto? Y estas presentaciones son mucho más ágiles y ayudan muchísimo con respecto al tiempo sobre todo. Bien, ahí termina nuestra presentación. Recuerden ustedes que la presentación se las vamos a procurar hacer llegar para que ustedes lo tengan. Y como siempre, muy agradecido por la oportunidad. Siempre es grato contar con personas que nos fortalecen porque su acompañamiento es importante, que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir mejor. Y esperemos que el viernes, que es nuestro taller final de Power BI, vaya muchísimo mejor que hoy. Y siempre pues con la venia de Dios y agradecido a todos ustedes por su compañía y por estar ahí siempre expectantes y siempre deseosos de aprender más sobre tecnología informática. Muchas gracias, Roxana. No, las gracias a ti, Fernando, porque en realidad enriqueces bastante y nos fortaleces con estas herramientas para poder optimizar nuestro tiempo en el trabajo, porque el tiempo es oro. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Dios nos bendiga, nos permita tener una semana provechosa. Y los estamos esperando el día viernes en este mismo espacio para culminar con este importante taller que nos ha permitido conocer una herramienta tan poderosa como el Power BI y que además hemos visto es fácil de utilizar. Un saludo cordial, Dios los bendiga y nos estamos comunicando el viernes. Saludos, hasta luego. Muchas gracias.